Eran las 11 de la noche cuando bajé a la cocina por un vaso de agua. Mi hijo había dejado el teléfono sobre la mesa. No era mi costumbre escuchar conversaciones ajenas, pero su voz llegaba clara desde la sala. «Sí, ya tengo los papeles listos», decía. «Solo necesito que llames mañana». Me quedé quieto detrás de la puerta. El corazón se me aceleró sin razón aparente. «No, él no sospecha nada», continuó mi hijo. «Ha estado trabajando tanto que llega cansado. Ni cuenta se da de lo que pasa en la casa». Una pausa larga. Luego escuché algo que me partió el alma. «La casa ya está a mi nombre desde hace 2 meses. El abogado dice que con una llamada anónima al ICE, en 3 días se lo llevan. Después de 30 años sin papeles, no hay manera de que se quede». Se me secó la boca. Las piernas me temblaron como si fuera la primera vez que caminaba. «Los ahorros están en mi cuenta desde el año pasado. Él confía tanto en mí que me dio acceso a todo». Escuché una risa que no reconocí. «Papá siempre dice que la familia es lo primero. Bueno, yo soy la familia que va a quedar aquí». Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Mi hijo, mi propio hijo, el niño al que cargué en brazos cuando tenía fiebre, al que llevé a la escuela todos los días, al que le enseñé a cambiar una llanta y a arreglar grifos, el mismo que ahora hablaba de entregarme como si fuera basura. «No te preocupes», siguió hablando. «Mañana en la mañana hago la llamada. Para el viernes ya no va a estar aquí». Viernes. Era miércoles. Me quedaban 2 días antes de que mi mundo se acabara. Caminé hacia atrás, despacio, tratando de no hacer ruido. Subí las escaleras como un ladrón en mi propia casa. Me senté en la cama y miré las fotos que tenía en la mesa de noche. Mi esposa que había muerto hace 5 años, mi hijo en su graduación, nosotros 3 en el parque cuando él tenía 10 años. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo el niño que lloraba cuando yo salía a trabajar se convirtió en alguien capaz de venderme por dinero? Tomé una mochila del closet, metí 2 cambios de ropa, los documentos que tenía escondidos y el dinero que guardaba para emergencias. Escribí una nota que nunca pude terminar. «Hijo, siempre te amé más que a mi vida». Arrugué el papel y me fui. Eran las 2 de la madrugada cuando salí de esa casa por última vez. Mi hijo dormía tranquilo, soñando quizás con el dinero que tendría cuando yo ya no estuviera. No sabía que acababa de comenzar el capítulo más duro de mi vida. Para entender esa noche, tengo que regresar 30 años atrás. Tehuacán era un pueblo donde todos se conocían y nadie tenía mucho. Mi papá trabajaba en una fábrica de refrescos. Mi mamá lavaba ropa ajena para completar el gasto. Éramos 6 hermanos en una casa de 2 cuartos. Yo tenía 28 años y ya estaba casado con Rosa. Trabajaba de albañil, pero el trabajo escaseaba. Algunos meses ganaba bien, otros meses no había ni para los frijoles. Rosa estaba embarazada y cada día se me hacía más pesado ver que no podía darle ni lo básico. Mi hermana Lucía se había ido a Los Ángeles 2 años antes. Sus cartas llegaban con dólares adentro y historias de un mundo diferente. «De aquí hay trabajo para todos», escribía. «En un día ganas lo que allá en una semana», pero no era solo el dinero. Era la sensación de estar atrapado en un lugar donde no importaba qué tan duro trabajaras. Siempre ibas a estar en la misma situación. Mi papá había trabajado toda la vida y cuando se enfermó no tenía ni para los medicamentos. Mi hermano mayor se había ido a la capital y regresaba cada año más flaco y más triste. Rosa me decía: «No te vayas, Enrique. Aquí estamos juntos. El dinero no es todo», pero yo veía su panza crecer y sabía que con lo que ganaba no iba a poder ni pagar el parto en condiciones decentes. Cada noche me quedaba despierto calculando gastos que no podía cubrir. La angustia se me metía en el pecho como un animal que no me dejaba respirar. El coyote cobraba $1000 por persona. Tuve que vender la bicicleta, empeñar las herramientas de mi papá
y pedirle prestado dinero a medio pueblo. Rosa lloró el día que le dije que me iba. Es solo por un tiempo, le mentí. Junto dinero y regreso en 2 años. Los dos sabíamos que era mentira. Nadie regresaba en 2 años. Algunos no regresaban nunca. El viaje fue una pesadilla que duró 5 días. Éramos 12 personas en la caja de un camión. Una señora de Oaxaca vomitó todo el camino. Un muchacho de mi edad no paró de rezar. El coyote nos trataba como bultos. Nos daba agua cada 6 horas y nos gritaba si hacíamos ruido. La noche en el desierto fue la más larga de mi vida. Hacía frío y el cielo estaba lleno de estrellas que nunca había visto tan claras. Pensé en Rosa durmiendo sola en nuestra cama. Pensé en mi hijo que nacería sin conocerme. Me pregunté si estaba haciendo lo correcto o si era el error más grande de mi vida. Cuando llegué a Los Ángeles, mi hermana me recibió en una casa que compartía con otras 3 familias. Me dio un colchón en el piso de la sala y me explicó las reglas. No hacer ruido después de las 10, no traer visitas sin avisar y, sobre todo, nunca abrir la puerta si no reconocía la voz. Aquí somos invisibles, me dijo. Trabajamos, pagamos renta, compramos comida, pero no existimos. No podemos enfermar, no podemos llamar a la policía, no podemos quejarnos de nada. Mi primer trabajo fue en un restaurante chino. El dueño me pagaba $4 la hora, en efectivo, por lavar platos 12 horas al día. No hablaba inglés y él no hablaba español, pero entendíamos el idioma del dinero y la necesidad. Dormía 4 horas cada noche. El resto del tiempo trabajaba o buscaba trabajo. Mandaba $200 a Rosa cada mes y vivía con 50. Comía arroz con frijoles todos los días. No compraba ropa nueva. No salía a ningún lado que costara dinero. Rosa me escribía cartas largas contándome del embarazo. El niño se movía mucho, decía. Pataleaba por las noches como si quisiera salir a conocer el mundo. Cuando nació, me mandó una foto donde se veía pequeñito y arrugado, como un milagro que yo no pude presenciar. Se parece a ti, escribió Rosa. Tiene tus ojos y tu carácter terco. Lloré esa noche como no había llorado desde niño. Mi hijo había nacido y yo estaba a miles de kilómetros, lavando platos para darle una vida que ni siquiera sabía si iba a poder construir. Así empezaron mis 30 años en Estados Unidos, siempre con la idea de que era temporal, siempre diciéndome que el próximo año sería diferente. Pero los años pasaron y la vida me fue atrapando de una manera que no pude ver hasta que fue demasiado tarde. Lo que no sabía entonces era que mi hijo crecería odiándome por no estar. Y que ese odio un día se convertiría en la traición más dolorosa de mi vida. Los primeros 10 años fueron pura supervivencia. Trabajar, mandar dinero, dormir, trabajar otra vez. No había tiempo para pensar si era feliz o no. Rosa me escribía menos. Las fotos de mi hijo llegaban cada 6 meses y yo veía cómo crecía sin mí. Primeros pasos, primer día de escuela, cumpleaños donde yo era solo una voz por teléfono. Cuando mi hijo cumplió 8 años, logré juntar dinero para traerlos. Rosa ya no quería venir. Aquí tengo mi vida, me dijo por teléfono. Mi madre está enferma, mi trabajo en la tienda, mis amigas. No puedo empezar de cero. Pero aceptó que el niño viniera conmigo para conocer a su papá, como si fuera una visita, no una reunión familiar. El día que llegó al aeropuerto de Los Ángeles, no me reconoció. Se escondió detrás de la trabajadora social que lo acompañaba. Tenía miedo de mí. Su propio padre era un extraño. Las primeras semanas fueron como caminar en vidrios rotos. Él preguntaba cuándo regresaba con su mamá. Lloraba por las noches. Yo trabajaba doble turno para pagar un apartamento mejor, pero llegaba tan cansado que solo podía sentarme a verlo hacer la tarea sin saber cómo ayudarlo. No hablaba inglés bien. En la escuela
lo molestaban por su acento. En casa, me decía, ¿por qué me trajiste aquí si no querías estar conmigo? No sabía qué responder. Había trabajado 10 años para reunir mi familia y ahora que la tenía cerca, se sentía más lejos que nunca. Rosa murió cuando el niño tenía 13 años. Cáncer de mama. No pude ir al funeral porque no tenía papeles. Mi hijo se quedó conmigo porque no había otra opción, pero me culpaba por todo, por habérmelo llevado de México, por no estar cuando su mamá se enfermó, por ser un papá que trabajaba tanto que parecía fantasma. Esos fueron los años más duros. Él se volvió rebelde, se juntaba con pandillas, faltaba a la escuela. Yo trabajaba de 6 de la mañana a 10 de la noche para mantenerlo y pagar por terapias que no funcionaban. Un consejero me dijo, su hijo tiene dolor por la pérdida de su madre y resentimiento por los años que no estuvo con usted. ¿Y qué hago?, le pregunté. Tiempo y paciencia, me dijo. Los hijos de inmigrantes cargan un dolor especial. No son de aquí ni de allá. Pero el tiempo no curaba nada. Mi hijo crecía odiándome más cada día. A los 18 se fue a vivir con una novia. A los 20 regresó pidiendo dinero para la universidad. A los 25 se casó y me pidió préstamos para la casa. Yo le daba todo lo que pedía porque pensaba que así podía comprar su amor. Cada sacrificio que hacía era una forma de decir, perdóname por no haber sido el papá que necesitabas. Pero había algo que yo no entendía entonces. Mi hijo no me veía como un papá que había sacrificado su vida por darle oportunidades. Me veía como un hombre débil que había abandonado a su familia y que ahora trataba de arreglar todo con dinero. Cuando se divorció, vino a vivir conmigo otra vez. Tenía 32 años y yo 66. Pensé que finalmente íbamos a tener la relación que nunca tuvimos. Cocinaba para él, le lavaba la ropa, le prestaba el carro, era feliz cuidando a mi hijo como no pude cuidarlo cuando era niño. Pero él había cambiado de una manera que yo no alcanzaba a ver. Ya no era el niño dolido que extrañaba a su mamá. Era un hombre que había aprendido a ver las relaciones como transacciones. Había aprendido que yo siempre cedía, siempre pagaba, siempre me disculpaba. Empezó a preguntar por mis ahorros. Papá, ¿tienes plan de retiro? ¿Qué va a pasar cuando ya no puedas trabajar? Al principio pensé que se preocupaba por mí. Después entendí que se preocupaba por él. Me convenció de poner la casa a su nombre por si algo te pasa. Me pidió acceso a mi cuenta de banco para ayudarte con los pagos. Me hizo firmar papeles que yo no entendía bien para proteger tus ahorros. Cada noche, cuando me acostaba, sentía un vacío en el pecho que no podía explicar. Había trabajado 30 años para darle todo a mi hijo, y ahora que lo tenía cerca, me sentía más solo que nunca. No sabía que todo ese vacío tenía nombre. Me estaba dando cuenta de que había cambiado mi vida entera por un hijo que ya no me quería, solo me necesitaba, y esa necesidad pronto iba a convertirse en algo mucho más peligroso. La primera persona que me hizo dudar de mi situación fue doña Carmen, mi vecina de al lado. Era una mujer mayor, mexicana también, pero con papeles. Había llegado años antes que yo y se había casado con un ciudadano americano. Un sábado por la mañana me vio lavando el carro de mi hijo en la entrada. Hacía mucho calor y yo estaba sudando como si hubiera corrido un maratón. Enrique me gritó desde su jardín, ¿ese muchacho no tiene manos? Me reí para no parecer grosero. Es mi hijo, doña Carmen. Está estudiando para un examen importante. Ella se acercó a la cerca que separaba nuestras casas. ¿Estudiando? Si lo vi anoche llegando borracho a las 3 de la mañana. No supe qué decir. Era verdad, pero no podía admitirlo. Mira, Enrique, siguió doña Carmen, yo también tuve hijos. Sé lo que es querer darles todo, pero hay una diferencia entre ayudar y ser usado. Esa palabra me sonó rara.
Usado. ¿Tú pagas todas las cuentas de esta casa? Pues sí, pero es normal. Soy el papá. Y él que paga. Él está estableciéndose. Ya va a conseguir trabajo. Doña Carmen me miró con esos ojos que tienen las madres cuando saben algo que tú no quieres ver. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 32. ¿Y cuánto tiempo llevas estableciéndose? No le contesté porque no tenía una respuesta que sonara bien. Esa conversación se me quedó dando vueltas en la cabeza toda la semana. Empecé a fijarme en cosas que antes no veía. Mi hijo llegaba tarde, dormía hasta mediodía, usaba mi carro sin preguntar. Cuando le decía algo, me respondía con cara de fastidio, como si fuera una molestia. Un martes por la noche tocaron la puerta. Era una trabajadora social de la iglesia metodista del barrio. Se llamaba Sandra y hablaba español perfecto. «Disculpe que lo moleste tan tarde», me dijo. «Estamos haciendo un censo de personas mayores en el vecindario. ¿Puedo hacerle unas preguntas?» Mi hijo estaba en la sala viendo televisión. Cuando escuchó «trabajadora social», se levantó y se fue a su cuarto sin decir nada. Sandra se sentó en la mesa de la cocina conmigo. Tenía una carpeta con papeles y una sonrisa que me daba confianza. «¿Vive solo, señor Martínez?» «No, con mi hijo. Él lo ayuda con los gastos de la casa». La misma pregunta que me había hecho doña Carmen. «Bueno, él está pasando por una situación difícil». Sandra escribió algo en su carpeta. «¿Usted tiene algún plan de retiro? ¿Seguro médico?» «No tengo papeles», le dije bajito. «Trabajo en construcción, pero pagan en efectivo». «Entiendo. ¿Su hijo sabe de su situación migratoria?» «Sí, claro. Él nació en México, pero lo traje cuando era niño. Se hizo ciudadano cuando cumplió 18. Y él lo ayuda con trámites, documentos, cosas que requieren identificación». Pensé en todas las veces que le había pedido ayuda para ir al banco, para hablar con doctores, para llenar formularios. Siempre me decía que estaba ocupado. A veces mentí. Sandra siguió escribiendo. Después me miró directo a los ojos. «Señor Martínez, trabajo con muchas familias de inmigrantes. He visto situaciones donde los hijos aprovechan la vulnerabilidad de sus padres sin papeles. ¿Se siente usted seguro en su propia casa?» La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. ¿Seguro? No había pensado en esa palabra en años. ¿Por qué me pregunta eso? Porque he visto casos donde los padres indocumentados se vuelven dependientes de sus hijos ciudadanos, y esa dependencia se convierte en control. Los hijos manejan el dinero, toman las decisiones, y los padres terminan sintiéndose como huéspedes en su propia vida. Se me pusieron los ojos aguados. Era exactamente lo que sentía, pero no había sabido explicar. Sandra me dejó una tarjeta con el número de la iglesia. Si alguna vez necesita hablar con alguien, o si siente que su situación no es normal, llámenos. Tenemos abogados de inmigración que dan consultas gratis y tenemos grupos de apoyo para personas mayores. Cuando se fue, me quedé sentado en la mesa de la cocina con su tarjeta en las manos. Mi hijo salió de su cuarto. ¿Qué quería esa vieja? Hacer preguntas sobre el barrio. ¿Le dijiste algo de tus papeles? No. Mentí otra vez. Mejor. Esa gente nomás anda metiéndose donde no les importa. Se fue a la cocina y se sirvió la cena que yo había preparado. No me ofreció nada, no me preguntó si tenía hambre. Comió viendo televisión como si yo fuera invisible. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Sandra me daban vueltas. Huéspedes en su propia vida. Era exactamente lo que era. Un huésped que pagaba todas las cuentas, pero no tenía voz en ninguna decisión. Guardé la tarjeta de Sandra en mi cartera, detrás de mi identificación mexicana. No sabía si algún día tendría el valor de llamar, pero tenerla ahí me daba una sensación extraña que hacía años no sentía. Se parecía a la esperanza. Pero la esperanza descubrí pronto.
Podía ser muy peligrosa cuando la persona que controla tu vida se da cuenta de que ya no estás completamente bajo su poder. Todo cambió una semana después de la visita de Sandra. Mi hijo empezó a comportarse diferente, más atento, pero no de la manera cariñosa que yo había esperado por años. Era una atención vigilante, como la de un carcelero que sospecha que su prisionero planea escapar. «Papá», me dijo el jueves por la mañana mientras desayunaba, «¿qué te preguntó esa mujer de la iglesia? Ya te dije, cosas del barrio. ¿Nada más?» Su tono era diferente, más firme. Ya no era mi hijo preguntando, era alguien interrogando. ¿Por qué tanto interés? Porque esa gente a veces está conectada con inmigración. Hacen reportes de personas sin papeles que viven en ciertos vecindarios. Se me heló la sangre. ¿En serio? Sí, papá. Por eso no debes hablar con extraños de tu situación. ¿Le dijiste algo de tus documentos? Mentí otra vez. No, pero mi hijo me conocía demasiado bien. Había aprendido a leer mi cara después de tantos años. Papá, necesito que me digas la verdad. ¿Qué le dijiste exactamente? La manera en que me preguntaba me asustó. Ya no era una conversación entre padre e hijo, era un interrogatorio. Le dije que trabajo en construcción y que no tengo seguro médico y que no tengo papeles. Mi hijo se levantó de la mesa tan rápido que tiró la silla. ¿Estás loco? ¿Sabes lo que acabas de hacer? Nunca lo había visto tan enojado. Caminaba de un lado a otro de la cocina como un animal enjaulado. Hijo, ella parecía de confianza. No importa cómo parezca. ¿No entiendes que ahora somos un blanco? ¿Que en cualquier momento pueden venir por ti? Sus palabras me lastimaron porque sabía que tenía razón. Había sido imprudente, pero había algo en su reacción que no me cuadraba. No era preocupación por mi seguridad, era otra cosa. Está bien, le dije. Ya está hecho. No puedo cambiar lo que pasó. Sí puedes. Vas a quedarte en la casa hasta que yo decida qué hacer. ¿Cómo que me voy a quedar en la casa? No vas a salir a trabajar por unos días. No vas a hablar con vecinos. No vas a contestar la puerta si no soy yo. ¿Y de qué vamos a vivir si no trabajo? Yo me encargo. Tengo ahorros. Mis ahorros, pensé, pero no dije nada. Los siguientes días fueron como estar en prisión domiciliaria. Mi hijo salía temprano y regresaba tarde. Me llevaba comida del supermercado, pero no me dejaba salir ni al patio. Es por tu seguridad, me decía. Cuando doña Carmen tocó la puerta el sábado, mi hijo me prohibió abrir. «Dile que no estás», me susurró desde la ventana. «Enrique», gritaba doña Carmen desde afuera, «¿está todo bien? No lo he visto en días». Mi hijo me miró con ojos amenazantes. Tuve que quedarme callado mientras mi vecina tocaba y tocaba. «Si vuelve a venir», me dijo mi hijo cuando se fue, «le dices que te vas a mudar, que encontraste trabajo en otro estado». «¿Por qué tengo que mentir?» «Porque esa vieja está muy interesada en nuestros asuntos. Y las viejas chismosas son peligrosas para gente como tú. Gente como tú. Ya no éramos familia. Yo era gente como yo, y él era gente como él». Una noche lo escuché hablando por teléfono en su cuarto. No pude entender todo, pero escuché fragmentos. Más complicado de lo que pensé. Está empezando a hacer preguntas. Mejor acelerar el proceso. Al día siguiente llegó con un abogado. Un hombre joven, muy bien vestido, que hablaba inglés con mi hijo y me sonreía de una manera que no me gustó. «Papá, este es el licenciado Morrison. Vino a explicarte unas cosas importantes». El abogado sacó unos papeles de su maletín. Mi hijo traducía porque yo no entendía bien el inglés legal. «Dice que debido a tu situación migratoria, es recomendable que transfieras todas tus propiedades a mi nombre para protegerlas». «¿Todas?» «La casa, los ahorros, todo. Si inmigración te detiene,
Van a congelar tus cuentas, pero si yo soy el dueño legal, no pueden tocar nada. El abogado hablaba y mi hijo traducía, pero yo tenía la sensación de que no me estaba diciendo todo lo que el hombre decía. ¿Y si no hago eso? Entonces vas a perder todo cuando te deporten. ¿Y si me dan residencia algún día? Mi hijo y el abogado se miraron. Papá, después de 30 años sin papeles, eso no va a pasar. Lo mejor es proteger lo que tenemos. Firmar esos papeles fue como firmar mi propia desaparición. Después de eso, oficialmente no tenía nada. Mi casa era de mi hijo. Mi dinero era de mi hijo. Hasta mi carro estaba a su nombre. Es temporal, me dijo. Cuando pase el peligro, te regreso todo. Pero yo sabía que no era verdad. Los dos lo sabíamos. Esa noche llamé al número de Sandra desde el teléfono de la cocina, con el volumen bajito. «Señor Martínez», me dijo cuando le conté lo que había pasado, «lo que me describe no es protección, es abuso financiero. Su hijo está aprovechándose de su miedo. ¿Qué puedo hacer? Podemos ayudarlo. Tenemos abogados que manejan estos casos, pero tiene que estar dispuesto a defenderse». Colgué rápido porque escuché los pasos de mi hijo bajando las escaleras. «¿Con quién hablabas, papá?» «Con nadie. Estaba checando que funcionara el teléfono». Me miró con desconfianza. Tomó el teléfono y revisó las llamadas recientes. Por suerte había borrado el número. «A partir de mañana vas a dormir en el cuarto de abajo», me dijo. «El de arriba lo voy a usar como oficina. Mi propio cuarto, el cuarto donde había dormido 15 años, donde había llorado la muerte de Rosa, donde había soñado con una vejez tranquila junto a mi hijo». Esa noche, acostado en el sofá-cama del sótano, entendí que ya no era el papá que había sacrificado todo por su hijo. Era un estorbo que mi hijo estaba manejando mientras decidía qué hacer conmigo. Y por primera vez en mi vida tuve miedo de mi propia sangre. Desperté el martes a las 5 de la mañana con una sensación que no había tenido en meses: claridad. Llevaba 2 semanas durmiendo en el sótano, 2 semanas sin poder salir de mi propia casa, 2 semanas viviendo como un prisionero. Pero esa madrugada, por primera vez en mucho tiempo, pude ver mi situación desde afuera. Era como si hubiera estado bajo el agua y finalmente había salido a respirar. Mi hijo había convertido mi miedo en su herramienta de control. Cada vez que yo dudaba, él mencionaba la inmigración. Cada vez que yo preguntaba, él hablaba de deportación. Me había hecho creer que él era mi protector cuando en realidad era mi carcelero. Esperé hasta que se fuera a trabajar. Tenía que actuar rápido, pero también tenía que ser inteligente. Si mi hijo descubría que estaba buscando ayuda, las consecuencias podían ser terribles. Caminé hasta la iglesia metodista. Eran 10 cuadras, pero después de 2 semanas encerrado, se sintió como una maratón. Cada carro que pasaba me daba miedo. Cada persona que veía me parecía sospechosa. Mi hijo me había metido tanto miedo que hasta mi propia sombra me asustaba. Sandra estaba en una oficina pequeña al fondo de la iglesia. Cuando me vio, se levantó inmediatamente. «Señor Martínez, me da mucho gusto verlo. ¿Está bien?». Le conté todo: las amenazas, el aislamiento, los papeles que me hicieron firmar, el abogado falso. Mientras hablaba, Sandra tomaba notas y de vez en cuando decía «ajá», con una cara de enojo que me daba valor. «Lo que me está contando se llama abuso de persona mayor», me dijo cuando terminé. «Y también fraude financiero. Su hijo está cometiendo varios delitos, pero él dice que es para protegerme. Señor Martínez, ¿se siente protegido?». La pregunta era tan simple que me hizo reír de lo obvio que era la respuesta. «No, me siento como un prisionero». «Entonces no es protección, es abuso». Sandra me presentó a un abogado que se llamaba David Chen. Era un hombre asiático, joven, que hablaba español con acento pero me entendía perfectamente.
De su caso es más común de lo que piensa, me dijo. Muchos hijos ciudadanos abusan de sus padres indocumentados porque saben que ellos no van a buscar ayuda legal. ¿Pero qué puedo hacer? No tengo papeles, no tengo dinero, ahora ni casa tengo. Tiene derechos, me dijo David. Sin importar su estatus migratorio, tiene derecho a no ser abusado. Y podemos probar que esas transferencias de propiedad fueron hechas bajo coacción. Me explicó que podíamos demandar a mi hijo por abuso financiero, que podíamos conseguir una orden de protección, que había organizaciones que me podían ayudar con vivienda temporal mientras se resolvía el caso. ¿Y si él cumple su amenaza? ¿Y si llama a inmigración? David y Sandra se miraron. Esa es una posibilidad, admitió David. Pero vivir con miedo no es vivir. Y si no hace nada, su hijo va a seguir escalando el abuso. Estos casos no mejoran solos. Me dieron tiempo para pensarlo. Regresé a la casa antes de que llegara mi hijo. Pero ya todo se veía diferente. Los muebles que había comprado con mi sudor, las paredes que había pintado, la cocina donde había preparado miles de comidas. Todo seguía ahí, pero ya no era mío. Mi hijo llegó a las 6 con comida china. Como siempre, me sirvió un plato y se sentó a comer sin hablarme. Yo lo observé en silencio. Este hombre de 32 años que masticaba arroz frito mientras veía las noticias era mi hijo, la persona por la que había sacrificado toda mi vida, y también era la persona que me estaba destruyendo. ¿Cómo estuvo tu día, papá? Bien, no saliste, ¿verdad? No. Mentí como había mentido tantas veces. Pero esta vez la mentira no venía del miedo, venía de la estrategia. Esa noche esperé hasta que se durmiera. Bajé al sótano y saqué una caja que tenía escondida detrás de la caldera. Adentro estaban todas las cartas que Rosa me había escrito, las fotos de cuando mi hijo era niño, y algunos documentos importantes que había logrado esconder. Entre esos documentos estaban los recibos originales de cuando compré la casa, los papeles del banco donde había ahorrado durante 20 años, las facturas de todas las mejoras que le había hecho a la propiedad. Era la evidencia de que todo había sido mío antes de que mi hijo me chantajeara para firmarlo. También encontré algo que me hizo llorar, una carta que mi hijo me había escrito cuando tenía 15 años. Después de una pelea fuerte que tuvimos. Papá, decía la carta, sé que trabajas muy duro por mí. Cuando sea grande, te voy a cuidar como tú me cuidas a mí. Te prometo que nunca te voy a fallar. Leyendo esa carta entendí algo doloroso. Mi hijo no había nacido malo. Yo lo había convertido en lo que era. Por darle todo, no le había enseñado el valor del trabajo. Por disculpar todos sus errores, no le había enseñado responsabilidad. Por aceptar todos sus abusos, le había enseñado que podía tratarme como quisiera. Pero ya era muy tarde para lamentarme. Ahora tenía que salvarme. Al día siguiente, mientras mi hijo estaba en el trabajo, empaqué una maleta pequeña con lo esencial. Sandra había arreglado que me quedara temporalmente en una casa de asistencia para personas mayores que manejaba la iglesia. Dejé una carta sobre su cama. Hijo, me voy porque ya no puedo vivir con miedo en mi propia casa. Cuando estés listo para tratarme como tu papá y no como tu prisionero, habla con Sandra en la iglesia metodista. Ella sabe dónde estoy. Te amo, pero no puedo seguir permitiendo que me destruyas. Tomé mi maleta, los documentos importantes, y salí de esa casa por la puerta principal, no por la ventana como un ladrón, no escondido como un criminal, como un hombre de 60 años que finalmente había decidido defenderse. Caminar por esa banqueta hacia mi nueva vida fue lo más difícil y lo más liberador que había hecho en décadas. Por primera vez en años no tenía miedo de mi hijo. Tenía miedo de lo que él podía hacer, pero ya no le tenía miedo a él. Han pasado 6 meses desde que salí de esa casa.
6 meses desde que decidí que mi dignidad valía más que mi comodidad. No ha sido fácil, pero tampoco ha sido la catástrofe que mi hijo me había hecho creer que sería. Vivo en un cuarto pequeño, en una casa compartida con otros 3 hombres mayores. 2 son mexicanos como yo. 1 es salvadoreño. Todos tenemos historias parecidas. Hijos que nos fallaron, familias que nos usaron, años de trabajo que otros se quedaron. Por las noches nos sentamos en el patio a tomar café y a contarnos nuestras vidas. Es la primera vez en años que no me siento solo. Conseguí trabajo en una cocina de un restaurante mexicano. El dueño es de Puebla también, y cuando le conté mi historia, me dijo: «Hermano, aquí todos empezamos de nuevo alguna vez. Trabajo 8 horas al día, 5 días a la semana. Gano menos de lo que ganaba antes, pero cada peso que me quedo es mío. Nadie me lo quita. Nadie me lo controla». David, el abogado, pudo demostrar que las transferencias de propiedad fueron fraudulentas. Mi hijo tuvo que regresar la casa a mi nombre. También recuperé acceso a mis cuentas de banco, aunque él ya había gastado una buena parte de los ahorros. Pero no importa, el dinero se puede ganar otra vez. La dignidad perdida es más difícil de recuperar. Mi hijo intentó cumplir su amenaza. Sí llamó al ICE y reportó que yo estaba en el país ilegalmente. Pero David había preparado una denuncia por abuso de persona mayor, y cuando llegaron los agentes, ya teníamos todo documentado. El oficial que manejó el caso me dijo algo que nunca voy a olvidar. «Señor, llevamos 30 años buscando criminales, no víctimas. Su hijo es quien debería preocuparse. No me deportaron, pero sí me pusieron en proceso de deportación». David dice que tenemos buenas posibilidades de ganar el caso, porque puedo probar que fui víctima de abuso familiar. Hay leyes que protegen a personas en mi situación. Nunca supe que existían. Lo más difícil no ha sido perder la casa o el dinero. Lo más difícil ha sido aceptar que mi hijo eligió el dinero sobre mí, que todos esos años que trabajé para darle una mejor vida, él los vio como una inversión que algún día iba a cobrar. Pero también he aprendido cosas que no sabía. He aprendido que hay gente buena en el mundo. Sandra me visita cada semana y me trae tamales que hace su hermana. Doña Carmen, mi ex vecina, maneja 30 minutos cada domingo para venir a platicar conmigo. Los compañeros del trabajo me invitaron a la boda de la hija de uno de ellos. Siento que tengo familia otra vez. He aprendido que tener papeles no es lo único que importa. Conozco ciudadanos americanos que viven peor que yo, y conozco indocumentados que son más libres que muchos que tienen todos los documentos del mundo. La libertad no está en los papeles. Está en no permitir que nadie te controle con el miedo. También he conocido a otros padres en mi situación. Un señor guatemalteco cuya hija le robó la tienda. Una señora hondureña cuyos hijos la tenían encerrada en un cuarto. Un hombre de El Salvador que trabajó 20 años para que su hijo estudiara medicina. Y ese hijo ahora le dice que se avergüenza de tener un papá jardinero. Con ellos he formado un grupo de apoyo. Nos reunimos los sábados en la iglesia metodista. Compartimos nuestras historias, nos damos consejos y, sobre todo, nos recordamos unos a otros que merecemos respeto sin importar de dónde vengamos o qué papeles tengamos. Algunas personas me preguntan si no extraño a mi hijo. La respuesta es complicada. Extraño al niño que fue. Extraño al muchachito que me abrazaba cuando llegaba del trabajo. Extraño las esperanzas que tenía de que algún día íbamos a ser una familia normal. Pero no extraño al hombre en que se convirtió. No extraño vivir con miedo.
No extraño sentirme como un estorbo en mi propia vida. Mi hijo me ha mandado mensajes pidiendo que regrese. Dice que puede cambiar, que va a buscar ayuda, que entiende que hizo mal. Pero David me ha explicado que esas promesas son parte del ciclo del abuso, que los abusadores siempre prometen cambiar cuando pierden el control sobre sus víctimas. Tal vez algún día mi hijo cambie de verdad. Tal vez algún día podamos tener una relación sana, pero eso va a ser su decisión, no mía. Yo ya decidí que no voy a volver a vivir con miedo. A los que están leyendo esto y se sienten identificados, no están solos. No importa cuántos años lleven en esta situación. No es demasiado tarde para cambiar. Sí hay gente que los puede ayudar, sí hay leyes que los protegen. Sí se puede empezar de nuevo a los 60 años, o a los 70, o a los 80. El miedo es la herramienta más poderosa que tienen quienes nos quieren controlar, pero el miedo también se puede vencer. Se vence con información, con apoyo y sobre todo con la decisión de que nuestra dignidad no está en venta. Hoy desperté en mi cuarto pequeño, me preparé mi café, y salí a trabajar sabiendo que todo lo que tengo es mío. Es poco, pero es mío, y eso vale más que toda la comodidad del mundo. Mi nombre es Enrique Martínez. Tengo 60 años, soy de Tehuacán, Puebla, y por primera vez en décadas soy libre.